en realidad determinar la concentración de una solución desconocida por comparación con una solución conocida. En este caso vamos a trabajar con dos soluciones de concentraciones conocidas para poder observar cómo es el comportamiento del pH en función de la adición de una solución a otra. Por ejemplo, si nosotros tenemos, este sería el procedimiento que haríamos, si tenemos una solución de HCl, el HCl que se va a disociar como H más y Cl-, la parte que nos interesa en este caso considerar, que Cl- estará como contraión, pero la parte que nos interesa considerar en principio es esta concentración de H más, ¿sí? Lo que necesitamos es precisar cuál es la concentración de H más en este caso. Entonces se va a empezar a agregar poco a poco una solución de NaOH, que la vamos a agregar desde la uretra. Vamos a considerar entonces una concentración determinada de ese NaOH que se va a empezar a agregar gota a gota. Una vez que se agregan las gotas del indicador de la agente titulante ahí, fíjense que lo que va a ocurrir es que el NaOH va a disociar como Na+ y OH-. Entonces, lo que va a empezar a ocurrir acá es que empiezan a neutralizarse al caer el OH- en las gotas del NaOH, va a empezar a neutralizar los H+. Si nosotros hacemos mediciones del momento inicial y del momento de las adiciones de este NaOH que se va adicionando, se va dejando caer gota a gota, lo que se va adicionando del NaOH va siendo acumulativo. En este caso, si midiéramos el pH, pues seguiría siendo ácido porque fíjense que todavía tengo H más en exceso. Entonces hasta ahí tengo dos momentos de la titulación. Uno, en el inicio en el que no se ha agregado nada de OH-, ¿sí? Que el pH en este caso para esta solución dependería estrictamente de la concentración del ácido. Se empieza a adicionar el OH- y se pueden hacer varias mediciones en ese punto, ¿sí? Se pueden hacer varias mediciones en ese punto con esta adición. Entonces, si lo que nosotros estuviéramos haciendo acá es graficar, estuviéramos graficando el pH respecto al volumen adicionado de NaOH, observaríamos un comportamiento de esta manera, ¿sí? Entonces, si tengo en este el pH y aquí el volumen de NaOH que se le está agregando, si lo que estoy titulando es el HCl, por ejemplo, pues empezaría con un pH muy bajito. ¿Sí? Empezaríamos con un pH muy bajito, este sería el primer punto en esta gráfica. Se empiezan a adicionar volúmenes del NaOH y cuando se adiciona un volumen determinado, pues lo que va a subir en el pH es muy poco porque todavía tengo una concentración de H más en exceso. Se sigue adicionando OH-, entonces yo aquí puedo tener otros puntos, ¿sí? Vamos a tener aquí otros puntos en los que esta adición va ocurriendo, va aumentando el pH muy lentamente porque todavía tengo una concentración de H más en exceso. Pero cuando llego a este punto específico, fíjense que en este momento específico, acá esto corresponde al punto de equivalencia. En este punto de equivalencia, el punto de equivalencia se caracteriza porque en este caso el número de equivalentes gramo de H más se iguala al número de equivalentes gramo de OH-. Esta sería la definición del punto de equivalencia. Es el momento en el que el número de equivalentes gramo de una especie se iguala al número de equivalentes gramo de la otra. Ahí estaríamos en el punto de equivalencia. Sin embargo, este punto de equivalencia es un punto químico. Yo no lo puedo visualizar excepto que esté haciendo un seguimiento del pH en la solución. Ahí es donde sirven los indicadores, los que nos permiten determinar el punto de equivalencia porque se ajusta al punto final de la titulación. En este punto, por ejemplo, para el caso de la fenolftaleína, todavía no habría viraje. Sin embargo,
En este caso particular vengo de un pH ácido y en este punto estoy en un pH de 7. ¿Sí? En este momento tendría un pH de 7 porque aquí tengo la concentración de H+ igual a la concentración de OH-. Entonces, la curva cambia en este sentido, hace un salto de pH que puede ser hasta de 6, 7 unidades de pH, lo que puede cambiar ahí. Ahora vamos a ver con los datos que tenemos. Y de acá en adelante, la siguiente gota que agrego, recuerden cuando hacemos este proceso en el laboratorio, vemos que viene transparente, 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 de momento otro vira rosa, y si sigo agregando, el color cambia dramáticamente. O sea, con una sola gota vira. Ahí se observa el viraje del color porque ahora voy a pasar de un pH que está en un momento determinado ácido y con una pequeña cantidad pasa a estar neutro y enseguida básico. Es esta curva, es este comportamiento lo que permite hacer la curva de pH. Ahí podemos identificar entonces 4 regiones distintas. La primera región, que correspondería al cálculo inicial, ¿cierto? Cuando todavía no se ha adicionado nada de NaOH. La segunda región, que es de cálculos múltiples de diferentes adiciones que se hacen, de NaOH, ¿sí? A partir de este momento, toda esta parte correspondería a la región 2. La región 3, que tiene un solo cálculo, la región 3 sería el punto de equivalencia, es un cálculo diferente. Esta sería la región 3. Y a partir de este momento puedo seguir agregando más OHs menos y OHs menos, y lo que va a ocurrir es que ahora el pH pues va a seguir subiendo. Aquí puedo hacer también múltiples cálculos. Y esta parte de la curva correspondería entonces a la región 4. Esos son los cálculos que se harán en caso de las curvas de titulación. Miren, fíjense que lo que tenemos ahí son los datos de una curva con unos datos reales que ya vamos a verificar. Y miren que lo que se tiene es una solución de HCl que tiene una concentración 0,1 molar, 100 mililitros de una solución de HCl, 0,1 molar que se va a empezar a titular con una solución de NaOH con la misma concentración. Miren en la curva cómo efectivamente tenemos el pH, el primer punto corresponde a 1, es el pH de la solución antes de adicionar el NaOH, esto es la región 1. A partir de ahí hay una serie de puntos, ¿sí?, que van configurando la curva, que sería la región 2, toda esta parte de la curva. Después tenemos el punto de equivalencia que quedaría en 7, y a partir de ahí empieza a subir el pH y estaríamos en la región 4. Aquí podríamos utilizar cualquier indicador que virara en este orden, porque fíjense que a partir de cuando vamos en un pH de 3,5, 3,7, miren que prácticamente lo que tengo es una recta, ¿sí?, subiendo hasta un pH de 10. Así que tengo más de 6 unidades de pH de cambio con un volumen muy pequeño, y eso es lo que permite que vire el indicador, y ese recurso que utilizamos para determinar concentraciones de soluciones a partir de estos recursos. Miremos la tabla que está un poco más arriba, miren ahí. Miren que cuando empieza la curva, cuando tenemos los datos iniciales, los mililitros que se le han agregado de NaOH, pues en la región 1 aún no se ha agregado NaOH, el pH es 1. Cuando se agregan 20, el pH sube a 1,17. Sube muy poquito para haberle agregado ya 20 mililitros. Cuando se le agregan 50, sube a 1,48. ¿Están viendo la tabla? Ok. Cuando se le han agregado 90, es decir, ya prácticamente falta muy poco para poder que se neutralice del todo, y en 90 el pH ha subido tan solo a 2,28. En 99,5 el pH está en 3,6, ¿sí? Y en 100 el pH está en 7. Entonces está pasando de 3,6 a 7
solamente con 0,5 mililitros están cambiando en ese caso. Cuando están en 100, estamos en el punto de equivalencia al pH 7. Y a partir de ahí, cuando se le agregan 100.5, pasa a 10.4. Y fíjense que ya empieza a aumentar mucho más despacio. Este es el intervalo, esta es la región de cambio importante, que es la que nos permite hacer las titulaciones. Entonces, ahí tienen en su libro cómo se hace todo este cálculo. Está absolutamente detallado, porque se lo están presentando como un ejemplo, y nosotros vamos a hacer otra curva de titulación del taller para que les quede ese dato adicional. Aquí tenemos el ejercicio 50, vamos a hacer de esta parte del ejercicio 50. Y el ejercicio, este ejercicio dice que una muestra de 25 mililitros de HNO3, entonces tenemos HNO3, 25 mililitros, 0,15 molar, 0,150 molar, se titula con NaOH 0,1 molar. Este se va a titular con NaOH 0,10 molar. ¿Sí? Dice, calcula el pH de la solución antes de añadir NaOH y luego de haber agregado. Entonces, antes de añadir NaOH, y después de haber agregado 6 mililitros, en el punto C 15 mililitros, en el D 30 mililitros, en el E 37,44 mililitros y en el F 45 mililitros en la solución de NaOH. Entonces, para poder hacer este cálculo tenemos que tener presente cómo serían los cálculos dependiendo de la región a la que corresponde. El cálculo en cualquier caso empezaría con la región 1. Entonces, en la región 1, que es cuando aún no se ha adicionado NaOH, sin adición de NaOH, el pH en este caso depende de la concentración de gas, estrictamente. Entonces el pH depende de la concentración del ácido, es decir, de la concentración del HCl, y ahí tendríamos el cálculo de la región 1. Entonces, antes de añadir NaOH, diríamos que el HCl se disocia entonces como H más Cl menos, ¿sí? Y que si tenemos una concentración 0,15 molar, entonces de H más vamos a tener 0,15 molar y de Cl menos vamos a tener 0,15 molar. Por tanto, el pH en este caso sería igual al logaritmo negativo de 0,15. Y con eso tenemos el primer punto de pH para graficar. ¿Sí? Ya 0.8. Ok, entonces el pH inicial es 0.8. Este pH es 0.8. Recuerden que el pH se registra con 2 decimales por lo menos. 0.82, profe. Gracias. Esto es HNO3. Entonces tenemos HNO3 que estaría disociando como H más NO3 menos. ¿Sí? Estaría disociando. El HNO3 estaría disociando como H más NO3 menos. Y si tiene una concentración 0,15 molar, tendríamos la misma concentración de H más, la misma concentración de NO3 menos.
Por tanto, el pH corresponderá al logaritmo negativo de 0,15 y el pH de ese primer punto sería 0,8. O sea, el 82, profe, qué pena te dije. 0,82, lo que haría que entonces fuera nuestro primer punto en la gráfica. Okay. Una vez que se empieza a añadir el NaOH, vamos a trabajar los cálculos de la región 2. En la región 2, entonces vamos a tener múltiples cálculos, como veíamos, dependiendo de las adiciones. En este caso, para la región 2, entonces tendríamos que el pH depende del exceso de ácido. Depende del exceso de ácido. Es decir, lo que nos quede del ácido después de la neutralización, ¿cierto? Para poder hacer los cálculos de la región 2 hay que hacer neutralización. Lo que va a ocurrir es que el NaOH va a empezar a neutralizar una parte del HCl y de esa manera entonces el exceso de HCl, del HNO3, perdón, es que nomás me sé el HCl. Ok, la neutralización del HNO3, por favor, están bien atentos con eso. Esto no es lo que estamos tratando de entender ese asunto. Ok, entonces, primero planteamos el cálculo estequiométrico y después planteamos el resto del cálculo, ¿cierto? Entonces haríamos el cálculo estequiométrico y para esto es muy útil trabajar con milimoles. Mucho más fácil, se puede trabajar con moles, pero es mucho más fácil trabajar con milimoles. Tendríamos 25 mililitros de HNO3, 0,50 molar, que podríamos decir entonces que tiene 0,150 milimoles en 1 mililitro. Y ahí estaríamos trabajándolo en milimoles, ¿cierto? Tendríamos entonces que, ¿esto cuánto nos da? Miren que no cambia el valor, solamente voy a dividir por mil, arriba y abajo, y de esta manera tengo las moles del HNO3. ¿Cuánto me da eso? 3.75. Fíjense que si la trabajo en moles, entonces esto me quedaría 0.00375. Lo devolveríamos entonces lo trabajaríamos entonces quizá redondeado, y redondear esos números tan pequeños afecta mucho el cálculo. En ese sentido es muy importante trabajar en milimoles. Si no van a trabajar en milimoles, no van a trabajar en moles, igual deben tomar todo el valor, por lo menos con 3 cifras significativas, para poder que no se les desajuste tanto el cálculo. Ok. Y decíamos que en el primer punto entonces lo que se iban a adicionar es 6 mililitros de NaOH. Tendríamos 6 mililitros de la solución de NaOH, que tiene una concentración, de acuerdo con el ejercicio, 0,10 molar. Esto quiere decir entonces que en 1 mililitro tiene 0,10 milimoles, ¿sí? Y ahí tendríamos entonces que esto es igual a 0,6 milimoles de el NaOH. Entonces planteamos el cálculo estequiométrico en el que tenemos el HNO3 más NaOH, que estaría produciendo entonces NaNO3 más agua. Tendríamos en el inicio, las moles que tengo iniciales de HNO3 son 3,75 milimoles. NaOH tendría 0,6 milimoles. Y de estas especies todavía no tendría nada. En la neutralización, pues vamos a neutralizar todo lo que ha caído inicialmente. Entonces tendríamos 0,6 milimoles, tendríamos 0,6 milimoles, y se producirían 0,6 milimoles de cada una de estas especies. Y en el estado final, esto pues no es un equilibrio, entonces en el estado final
todo el NaOH que se ha adicionado se consumiría, tendríamos 0,6 milimoles de la sal y tendríamos, en este caso, en el estado final tendríamos 3,15 milimoles del ácido. Si lo que vamos a determinar acá es el pH y que depende del exceso de ácido, lo que quedó en este momento del ácido fueron 3,15 milimoles. Entonces, la concentración, recalculo la concentración de HNO3, quedaron 3,15 milimoles. Y esto lo voy a considerar entonces en el volumen total, ¿cierto? El volumen total que tenemos en este caso, el volumen total, entonces esto sería igual a 3,15 milimoles, que estarían en los 25 mililitros que tengo en principio, estos son los mililitros del HNO3, más los 6 mililitros, que fue lo que se le adicionó, que estos serían los del NaOH, ¿cierto? Y de esa manera entonces tengo, ¿cuál es la concentración de HNO3? Planteo la disociación y calculo el pH. ¿Cuánto nos da esa concentración? Milimoles en mililitro nos va a dar la molaridad, ¿cierto? 0,102. Sí, señora. Ok. 0,102. Muy bien, entonces, para calcular, si ya tengo esa concentración, entonces ahora el pH será igual al logaritmo negativo de 0,102 y tenemos nuestro siguiente valor de pH para ingresar en la curva. ¿Cuánto nos da el pH? 0,99. 0,99, entonces aumentó de 0,82 a 0,99. El siguiente cálculo corresponderá entonces a cuando se agreguen 15 mililitros, ¿cierto? Estoy todavía en la región 2, todavía voy a estar en región 2 siempre que me quede exceso de ácido. Mientras tenga exceso de ácido voy a estar en esta región 2, entonces vamos a hacer el cálculo. Cuando se adicionan 15 mililitros, mililitros de NaOH, esto es 0,1 molar, ¿cierto? Es decir que en este caso voy a tener 1,5 milimoles, ¿cierto? Y el cálculo se hace exactamente igual. Primero hacemos entonces el cálculo estequiométrico, sigo haciendo cálculos de la segunda región, que tiene cálculos múltiples. Entonces tengo el cálculo estequiométrico. Y se plantea exactamente lo mismo. Entonces tenemos HNO3 más NaOH que produce NaNO3 más agua. Inicio, neutralización y estado final. En el inicio vuelvo y tomo la misma cantidad que tenía al principio del ácido, porque recuerden que ese volumen va siendo acumulativo. Yo puedo hacer el cálculo otra vez como si fuera desde el principio. Tomo las mismas moles que hemos calculado, que son 3,75. El planteamiento es más o menos, bueno, aquí era cuando se habían agregado 6 mililitros y cuando ya haya agregado 15, pues son pasé por 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, voy sumando, no son 6 más 15, sino que el primer punto que voy a graficar es cuando tengo 6, el segundo cuando ya haya alcanzado 15, recuerden que esto se va agregando al Erlenmeyer, y pues voy a parar primero cuando llevo 6, después cuando llevo 15, y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, aquí voy a hacer el cálculo otra vez partiendo de la cantidad inicial que tenía de HNO3, estos son milimoles, aquí tendría 1,5 milimol, tengo nada, no tengo nada,
vamos a neutralizar todo lo que se adicionó porque todavía tengo exceso de ácido, entonces menos 1.5 milimoles que van a producir 1.5 milimoles. Y aquí voy a restar también 1.5 milimoles porque recuerden que pues, el H más va a reaccionar con el OH menos, va a gastar la misma cantidad. De esto no me queda nada, de la sal tengo 1.5 milimoles y de ácido tengo entonces 2.25 milimoles. ¿Ok? Y hago el mismo cálculo de antes. Ahora voy a calcular la concentración que me está quedando en este momento del HNO3. La concentración corresponderá entonces a 2.25 milimoles, que estarán, la sumatoria de los volúmenes en este caso son 25 más 15, que le estoy adicionando, tendré 40 mililitros. Y ahora voy a tener la concentración y calculo el pH. ¿Cuánto es la concentración? 0.056. Ok. ¿Y el pH entonces es? 1,25. 1,25 y vamos aumentando el pH. Ha pasado de 0,82, 0,99. Fíjense que aquí estoy agregando ya 15 mililitros de esta solución. En los puntos, sí, va sumado ya. El primer punto es, ¿y qué ocurre cuando lleves 6? Entonces, cuando tú llevas 6, ¿sí? Ahora, ¿y qué ocurre cuando lleves 15? De 6 sigue 7, 8, 9, 10 hasta 15. ¿Y qué ocurre cuando lleves 30? 15, sigues hasta 30. Acuérdate que esto va haciéndose de esta manera, ¿cierto? Va sumando. Bueno, ¿cómo será el cálculo entonces cuando ya llevemos 30 mililitros? Hacemos exactamente lo mismo. Para el NaOH sabemos que es 0, el NaOH es, vamos a adicionar 30 mililitros de una solución que tiene en 1 mililitro 0,1 milimol. Entonces aquí voy a tener 3 milimoles y repito el cálculo común y corriente que tenemos aquí planteado. Vuelvo y hago lo mismo. Entonces tengo HNO3 más NaOH que produce NaNO3 más agua. Todo este cálculo corresponde a la región 2. Todos los puntos son de la región 2 porque todavía tengo exceso de ácido. Cuando termino de plantearlo, veo que efectivamente de acá tengo 375, de esto ya le estoy adicionando 3 milimoles, no tengo nada. Neutralizamos todo lo que se ha adicionado y todavía queda un exceso de ácido. Decíamos que en la segunda región el pH depende del exceso de ácido, entonces se hace la neutralización y después se calcula cuánto queda de exceso de ácido. Y vamos a tener acá entonces 0, aquí me van a quedar 0,75 milimoles y voy a tener 3 milimoles en este punto, ¿sí? De nuevo, calculo la concentración, la nueva concentración del HNO3, que será igual a la 0,75 milimoles, que fue lo que quedó sobrando, más la sumatoria de los volúmenes, que son 30, a los 25 que tenía de partida, son 55 mililitros, y ahora vamos a tener la concentración de HNO3 y a partir de ahí la... Sería 0.0136. 0.0136 y el pH 1,87. Fíjense que el pH va subiendo muy poco. Miren que ya en este caso hemos neutralizado 3 milimoles de las 3.75 y aún el pH sigue subiendo muy poco en ese comportamiento del que les hablaba al principio, ¿cierto? Ahora vamos a ver qué ocurre cuando agreguemos los 37,44 mililitros.
cuando agreguemos los 37,44 mililitros, vamos a hacer el cálculo. Entonces tendríamos que del NaOH tendríamos 37,44 mililitros de una solución que tiene en un mililitro 0,10 milimoles. Entonces esto nos daría 0,37, vamos a poner que aquí nos agreguen 37,44, sino 37,5 para que lleguemos al valor que debemos llegar. ¿Sí? Así está en el libro, pero va a hacer el ajuste acá para que tengamos la misma cantidad. Esto es 3,75. Esto nos daría entonces 3,75 milimoles. En este punto, fíjense que cuando hago el cálculo de las milimoles que tengo del NaOH respecto a las milimoles que hay en este punto para el HNO3, encontramos que son iguales. Y esto corresponde efectivamente al punto de equivalencia. Entonces el cálculo en este caso será un cálculo que se hará para la región 3, ¿cierto? La región 3 en cualquier caso corresponde al punto de equivalencia. El punto de equivalencia se define como aquel en el que el número de equivalentes gramo de H más se iguala al número de equivalentes gramo de OH menos. ¿Sí? Esa es la característica que tiene. Aquí estoy igualando los equivalentes gramo. No entendí que porque ya está bien, porque ya está neutra. Porque cuando calculo para 37,5 mililitros, calculo las milimoles. Ahora las milimoles de NaOH son iguales a las milimoles con las que hemos venido trabajando en el HNO3. En este punto se igualaron. ¿Sí? Acuérdate que teníamos 3,75. ¿Sí? En este punto se igualaron. En este caso, en la región 3, cuando se alcanza el punto de equivalencia que corresponde a esto, el pH depende de la autoionización del agua. pH depende en este caso de la autoionización del agua. Vamos a ver cómo queda esto. Si planteamos de nuevo nuestra estequiometría, la estequiometría acá, entonces diríamos, bueno, HNO3 más NaOH, este cálculo estequiométrico, que produce NaNO3 más agua. Ok, esto tendríamos en el inicio, en la neutralización, el estado final, tendríamos 3,75 milimoles, de NaOH tendríamos 3,75 milimoles, y de NaNO3 no tendríamos nada. Se van a neutralizar 3,75 milimoles, se van a producir 3,75 milimoles, y en esta neutralización se van a gastar 3,75 milimoles. Fíjense que el cálculo ahora es distinto en la región 3, porque miren cómo cambia en términos de que ahora no tengo nada de NaOH y tampoco tengo nada de HNO3. Ese es el punto en el que no quedó ninguno de los dos en exceso. ¿Sí? ¿Qué tengo? Tengo 3,75 milimoles de esta sal. Es lo único que tengo. Puedo calcular la concentración de la sal. La concentración de la sal entonces sería igual a 3,75 milimoles, que estarían en este caso en 75 mililitros, 75 mililitros, ¿sí? La sumatoria nos da 75 mililitros. ¿Cuál es la concentración de esa sal? 0.05. La concentración de la sal en este caso sería 0.05 molar. ¿Por qué depende de la autoionización del agua entonces, Laurita? ¿Dónde te me quedaste? Profe, en el volumen, ¿sí? Ah, no sé, amor. 37,5 y 37,5, ¿cuánto da? Estaba jugando con otra cosa. Sí, está bien. Ok. Entonces tendríamos...
¿Sí? El volumen sería la sumatoria de los dos. En este caso el volumen que se está adicionando es 37,5. ¿Sí? Ok. Entonces ya tengo la concentración de la sal. Pero si yo voy a calcular el pH, en este caso, fíjense que tengo la sal NaNO3 y hago la disociación. Disocio el NaNO3 como Na más NO3 menos. En este caso, no hay hidrólisis del catión porque el catión proviene de una base fuerte y no hay hidrólisis del anión porque el anión proviene de un ácido fuerte. No sé, súmenme 37,5 y 37,5, ¿cuánto da? 37,5 Ah, sí, señor. Sí, señor. Sí, señor, 37,5 y 25, tienes toda la razón. 62,5, gracias. 62,5, ¿cuánto nos da esa concentración? 0.06. 0.0. 6. 6, molar. Ok, bueno. Ok. Entonces, recalculamos, podemos en este caso recalcular la concentración de la sal, las milimoles de la sal, en la sumatoria del volumen, que serían 37,5 más 25, eso nos da 62,5 mililitros, ¿sí? Y la concentración sería 0,06 molar. Pero resulta que cuando planteamos la disociación de la sal, efectivamente vemos que no hay hidrólisis del anión ni hay hidrólisis del catión. Como ninguno de los dos se hidroliza, recuerden que las sales en las que no hay hidrólisis del uno o del otro, el pH depende de la autoionización del agua. Entonces el pH en realidad dependerá del equilibrio que se establece del agua y sabemos que KW es igual a la concentración de H más por la concentración de OH menos, y esto es igual a 1 por 10 a la menos 14. Por tanto, la concentración de H3 o más, o de H más, será igual a 1 por 10 a la menos 7. Y esto quiere decir entonces que el pH es 7. Fíjense que el pH está pasando, aquí tengo una adición de 30 mililitros con un pH de 1.87. Y cuando adiciono 37.5 mililitros, ahora el pH sube a 7. Ahí está el salto del pH, en el que se empieza a hacer la inclinación importantísima en esa curva, que es lo que permite que el indicador vire de color. En el punto de equivalencia, en el punto inicial y en el punto de equivalencia, solamente se hace un cálculo. Solamente hay un volumen, que es el preciso para el punto de equivalencia, y solamente hay un inicio de la reacción. Entonces, obviamente el cálculo que sigue en este caso sería para la región 4. ¿Sí? Ya pasamos el punto de equivalencia, sería en la región 4, en la que ya el volumen de NaOH supera, el volumen adicionado ya supera el número de moles que podrían neutralizar el ácido, y en este caso el pH depende estrictamente del exceso de la base. ¿Sí? En este caso depende entonces del exceso del NaOH. Ok. Hacemos el mismo cálculo que antes. Nos decían en el último punto que, y cuando le haya agregado 45 mililitros, ¿qué pasa? 45 mililitros de una solución de NaOH que tienen un mililitro 0,10 milimoles. Es decir que tengo acá 4,5 milimoles. Planteo el cálculo estequiométrico, ¿cierto? Hago el cálculo estequiométrico y tendríamos en ese caso el HNO3 más NaOH. Lo que hemos hecho en todos los pasos anteriores, ¿cierto? NaNO3 más agua. Sigo teniendo las mismas milimoles de HNO3. Tengo 3,75 milimoles. Pero ahora de NaOH voy a tener 4,5 milimoles. De la sal no tengo nada. Ok.
Obviamente ya no puedo seguir restando la base al ácido porque ahora el ácido es el que está en menor cantidad. Entonces ahora vamos a restar 3,75 milimoles. 75 milimoles y va a producir 3,75 milimoles. Lo que va a ocurrir al final de la neutralización es que de la sal voy a tener 3,75 milimoles. El ácido no quedó nada esta vez y lo que me va a quedar es un exceso 0,75. Va a quedar entonces 0,75 milimoles de NaOH. Muy bien, decíamos entonces que en este punto el pH depende estrictamente del exceso de la base. La que voy a tener ahorita en exceso es la base. Recalculo la concentración. De esto tengo 0,75 milimoles, ¿sí?, que estarán en el volumen total. Háganme la sumatoria por favor del volumen total. 45 más 25. Tenemos 70 mililitros. Y ahora tengo la concentración del NaOH. 0.0107 molar. Y lo que quiero que comprendan es que los cálculos en las 4 regiones son diferentes, ¿cierto? Que en la primera región el pH depende de la concentración del ácido estrictamente, porque no hay nada más. En la segunda región, que tenemos puntos múltiples, el pH depende del exceso del ácido. Entonces se hace la neutralización y una vez se hace la neutralización se calcula la concentración de ácido que quedó remanente, ¿sí?, y esa será la que nos dé el pH. En la tercera, el pH depende de la autorización del agua porque se ha llegado al punto de equivalencia, y en la cuarta depende del exceso de la base. Entonces ahora tengo una concentración 0,0107, así que de Na más habrá 0,0107 y de OH menos 0,0107. Entonces aquí diríamos que la concentración de H más es igual a KW respecto a la concentración de OH menos. Tendríamos que esto es 1 por 10 a la menos 14, ¿sí?, respecto a 0,0107. Tendríamos la concentración de H más y de ahí el pH. Entonces ahí tenemos las 4 regiones cuando se trata de una curva de titulación en la que estamos titulando un electrolito fuerte con otro electrolito fuerte. En este caso particular lo que nos estaban proponiendo era que había una solución. Fíjense que los cálculos los hicimos en función de esto, ¿sí? Teníamos una solución de HNO3. Del HNO3, pues recuerden que el NO3 menos es el contraión, el que me da la condición de acidez, entonces es el H más que se está disociando a partir de esto. Y íbamos agregando los volúmenes de NaOH que se iban a agregar. En principio nada, ¿sí?, es decir, región 1, en principio nada. Entonces teníamos la región 1, aquí estábamos haciendo los puntos de la gráfica. Tenemos aquí el volumen de NaOH que se va adicionando, ¿sí?, el pH. Teníamos el primer punto, es cuando todavía no se ha adicionado absolutamente nada de la base. Ok, sin agregar nada, entonces tendríamos el primer punto acá que decíamos que era la primera región. A partir de ahí, todos los cálculos que hicimos cuando le habíamos adicionado 6 mililitros, ¿sí?, cuando habíamos adicionado 6 mililitros, y después cuando habíamos adicionado 15,
Y después cuando habíamos adicionado 30, ¿sí? No eran 6 más 15 más 30, sino hacíamos el cálculo en la adición de 6. Después, y cuando lleváramos después de 6, 7, 8, 9 hasta 15, después de hasta 30, entonces claro, era todo ese punto, todo esto es segunda región. Cuando voy adicionando el OH menos, eso es lo que ocurría. Sin embargo, quedaba un exceso de H más. Ahí hicimos los puntos hasta 6, 15, 30. Hasta ahí teníamos esos puntos. Entonces iríamos así. Fíjense que cuando estábamos adicionando 30 mililitros, el pH todavía era 1.87, había subido muy poquito, ¿sí? Aquí ubicaríamos los puntos y en un momento determinado, que es justo cuando llegamos a la tercera región, que es el momento en el que se igualan la concentración de OH menos y H más, que la planteamos en un punto que ya borramos. Entonces cuando ya no tenemos, ya no queda exceso ni de H más ni de OH menos. Fíjense que este es el punto de equivalencia. El pH depende de la autoionización del agua. Esto sería la tercera región. Cuando son electrolitos fuertes, sí. Porque en realidad lo que yo voy a tener en ese momento es lo único que tengo, la única especie que tengo en la solución, aparte del H más y del OH menos, del agua. Ya los que estamos adicionando se han neutralizado. Aparte de eso solamente tengo la sal, y como la sal no hidroliza el catión ni el anión, cuando estoy trabajando con una sal en la que no hay hidrólisis del catión ni del anión, el pH depende de la autoionización del agua. Entonces el pH es 7 en ese punto de equivalencia, pero solo cuando son dos electrolitos fuertes. Cuando tengo un electrolito débil y un electrolito fuerte, ahora tengo unos cambios importantes en esa condición. Ahí estaríamos entonces ya verificando región 1, primer punto, cálculo único, región 2, los múltiples cálculos que ocurren en estos puntos. Cuando le adiciono, yo puedo calcular cuando le adicioné 6 y 10 y 12 y 14 y 16 y 25, cualquier cantidad que le haya adicionado, hago el cálculo y vemos cómo el pH va subiendo muy poco. Región 3, punto de equivalencia. En el punto de equivalencia el pH es 7. El pH depende de la autoionización del agua. En su parcial, si tuvieran una curva de este estilo, no me podrían poner que el pH es 7 sin demostrarlo de alguna manera, y tendrían dos formas de demostrarlo. Uno, planteando la autoionización del agua, o escribiendo en la región 3 el punto de equivalencia corresponde a 7, ya que no hay hidrólisis del catión ni el anión. Y en ese caso quedaría resuelto. Y después de eso, cuando ya adicionamos los 45 mililitros, entonces lo que voy a tener es un exceso de OH menos. Lo que voy a tener en este caso es un exceso de OH menos, y efectivamente eso es lo que hace que es lo que nos da el pH de la solución, y termina dándonos un pH básico como corresponde al exceso de base que vamos a tener ahí, ¿sí? De esto solamente quiero decirles una cosa más, y es que la curva podría ser al contrario. Si les sale la curva al contrario, no pasa nada, se hace exactamente igual. La diferencia que tendríamos en ese caso es que el pH empezaría alto, alto, alto y bajaría, ¿cierto? Y tendríamos lo mismo, el pH. Si por ejemplo lo que tuvieran es la titulación del NaOH a partir del HCl, empezaríamos con pHs altos, que sería la región 1, aquí tendríamos toda la región 2, en la región 3 de nuevo sería en el punto de equivalencia, ¿sí? La región 3 de nuevo sería el punto de equivalencia, que sería pH 7, y de ahí para allá el pH dependería del exceso de ácido. Es decir, en su parcial es muy probable que le salga una curva que sea en la otra dirección.